Las venas de la cara se dividen en venas superficiales y venas profundas. Las venas neto superficiales son la vena neto facial y la vena temporal superficial. La vena neto facial nace en la región frontal, cerca neto de la línea neto media, desciende neto por la cara, cruza el borde inferior de el maxilar neto inferior y va a terminar en la vena yugular interna. En su trayecto recibe diferentes nombres. En la frente se llama vena preparata, recibe las venas de la nariz y de la órbita en el surco nasogeniano, se llama vena angular y recibe a la vena oftálmica superior, a las venas del ala neto de la nariz y en la cara toma el nombre neto de vena facial. Eh, en cuanto a las relaciones, al abandonar el surco neto de la nariz, la vena neto facial pasa sobre el bucinador, se adosa al borde anterior del músculo macetero y desciende a la región supra neto ioidea. Eh, la vena neto facial sigue al lado neto de la arteria hasta la parte media del ala de la nariz y la arteria se dirige hacia la comisura neto labial. En cambio, la vena facial sigue un trayecto directo hasta el borde anterior del macetero y ahí se junta nuevamente con la arteria. A este nivel la vena se ubica por detrás de la arteria. En la región suprayoidea, la arteria se coloca detrás neto de la vena y llega a la yugular interna, formando un tronco neto común con la tiroides superior, con la lingual y con la faringe, es el tronco tirolingo faringo neto facial. En su trayecto, la vena neto facial recibe venas nasales, labiales, bucales, las maceterinas neto anteriores y la vena neto alveolar situada detrás de la tuberosidad del maxilar superior. En el cuello recibe a la vena subneto mentoniana, también a la palatina inferior y a la submaxilar, que proviene de la glándula salival submaxilar. La vena temporal superficial se forma por la unión de las venas frontales y parietales, desciende por delante del pabellón auricular, se une con la temporal superficial para formar la vena yugular externa, que va a desembocar en la vena neto subclavia. Va a recibir en su trayecto venas auriculares, venas palpebrales y venas también de la cara. Esta que recibe de la cara es la vena transversa neto de la cara. Las venas profundas de la cara son las venas oftálmicas, la vena maxilar interna y las venas neto linguales. Las venas neto oftálmicas son la superior y la inferior. La vena oftálmica neto superior nace a nivel del ángulo neto del ojo, donde van a converger venas de los párpados, de la nariz y de la frente. Es continuación, como dijimos, de la vena neto angular. En la órbita sigue por la parte superior de la región, luego pasa por la hendidura esfenoidal, la atraviesa para desembocar en el seno neto cavernoso. En su trayecto recibe venas que corresponden a las ramas arteriales de la oftálmica, como son las venas etmoidales, neto anteriores
anteriores y posteriores. Recibe a las venas de los músculos del ojo, las venas musculares, la vena lagrimal, que viene de la glándula lagrimal, y luego tenemos debajo del ojo la vena oftálmica inferior, que nace en la parte anterior del suelo de la órbita, se dirige hacia atrás y se une a la vena oftálmica superior para desembocar a través de ella en el seno cavernoso. Las dos venas oftálmicas están en amplia comunicación, por una parte con las venas de la cara a través de la vena facial, también con el plexo pterigoideo. Algunos autores consideran que existen válvulas que impiden el reflujo de la sangre hacia las venas de la cara, fundamentalmente hacia la vena hacia la vena facial, hacia las venas oftálmicas. La vena maxilar interna, acá vemos la arteria maxilar interna. Con respecto a la vena, salvo las venas que están ubicadas a nivel de la tuberosidad del maxilar, que son las venas alveolares, que forman el plexo alveolar. Las demás venas van a formar el plexo pterigoideo. En este plexo desembocan las venas temporales profundas, las venas pterigoideas, las venas dentaria inferior, la vena maseterina y las venas meningias medias. Este plexo pterigoideo, donde terminan todas estas venas satélites de la arteria maxilar interna, se ubica por detrás de los músculos pterigoideos, y de este plexo pterigoideo nace la vena maxilar interna, la cual ya vimos cómo se une con la vena temporal superficial para formar la vena yugular externa. La vena lingual o las venas linguales son otras venas también profundas y comprenden tres grupos: las venas profundas, que acompañan a la arteria lingual; las venas dorsales, las cuales van a formar por detrás de la vena lingual un plexo al cual van a desembocar también las venas de la epiglotis y de las amígdalas; y las venas raninas, que están ubicados a ambos lados del frenillo de la lengua, corren siguiendo la dirección también o acompañando al nervio hipogloso mayor. Estos tres grupos de venas convergen hacia el borde posterior del músculo hiogloso y van a dar lugar a la vena lingual propiamente dicha, que va a terminar en el tronco tirolingo faringo facial. Ahora vamos a ver las venas del cuello. Las venas del cuello son las venas yugulares. Aquí tenemos la vena yugular externa, que se forma por la unión de la vena temporal superficial con la vena maxilar interna. Después desciende dirigiéndose en forma oblicua hacia atrás, hacia abajo, cruza sobre el esternocleidomastoideo y viene a terminar en la vena subclavia. Al principio es intraparotídeo, o sea, está dentro de la glándula parótida. Después se hace superficial, estando cubierta únicamente por la piel y el músculo cutáneo del cuello. Está cruzada por ramas del plexo cervical superficial, y a nivel de la clavícula va a perforar a la aponeurosis cervical superficial y a la aponeurosis cervical media, para desembocar en la vena subclavia. En su desembocadura tiene dos válvulas, pero son insuficientes. En su trayecto envía anastomosis
a la yugular anterior y a la vena netofacial y recibe como afluentes a las venas occipitales, a las auriculares posteriores, a las venas escapulares superiores y a las escapulares posteriores. La vena yugular neto anterior nace en la región supraelloidea, desciende por la cara anterior del cuello, un poco por fuera de la línea neto media, va envuelta en un desdoblamiento de la aponeurosis cervical superficial. Al llegar a la altura de la horquilla neto ternal, perfora la aponeurosis cervical superficial, se ubica debajo del esternocleidomastoideo, perfora luego la aponeurosis cervical media y termina en la subclavia. Recibe venas de la cara anterior del cuello y del tórax y tiene anastomosis que lo van a unir a la yugular neto externa y a la yugular anterior del lado opuesto. La vena yugular interna es la más voluminosa de las venas yugulares, continúa al seno lateral a partir del agujero rasgado neto posterior, en lo que se denomina el golfo de la yugular, y desciende dirigiéndose en forma oblicua hacia abajo, hacia adelante, hasta terminar uniéndose con la subclavia para formar los troncos venosos netobrachiocefálicos. En su trayecto se ubica en la parte antero-externa de la carótida neto interna, que más abajo se convierte en la carótida neto primitiva. Tiene las mismas relaciones neto que la arteria. En su parte superior está separada de la arteria carótida neto interna por los nervios glosofaringio, neumogástrico e hipogloso. En su terminación presenta dos válvulas que son suficientes como afluentes. Recibe al seno petroso inferior, al tronco tirolingo-faringo neto facial, a venas de la laringe y de la netofaringe. En el cuello forma el paquete vascular nervioso del cuello con la carótida interna, luego con la carótida primitiva y con el nervio vago que se ubica entre la yugular interna y primero la carótida interna y luego la carótida neto primitiva. La vena yugular neto posterior son dos, una derecha y otra neto izquierda, nacen entre el occipital y el atlas y están formadas por la unión de las venas mastoideas, condiles y occipitales profundas. Desciende por los canales netovertebrales y va a terminar en el tronco venoso brachiocefálico. En su trayecto recibe venas de los músculos y de la piel de la nuca. La vena neto vertebral nace cerca del agujero neto occipital de un plexo llamado occipito neto vertebral que se comunica neto con los senos neto craneales y por otro lado con las venas neto raquídeas. De esta vena neto vertebral va a descender por los agujeros neto transversos que están a nivel de las apófisis netotransversas de las vértebras netocervicales y en su trayecto va a recibir venas del raquis, de los músculos de la nuca, a las venas cervicales ascendentes y cervicales profundas y va a terminar en el tronco venoso braquionetocefálico. Las venas neto de la tiroides forman tres grupos, las venas tiroides neto superiores que van a terminar en el tronco tirolingo-faringo-facial que desemboca en la yugular interna, las venas tiroides neto inferiores que descienden por delante de la tráquea y van a desembocar en los troncos venosos brachiocefálicos y las venas tiroides neto medias que reciben a la vena faringea inferior y van a desembocar directamente en la yugular neto interna. Ahora vamos a ver las venas del tórax. Estas se dividen en las venas parietales y las venas viscerales. Las venas parietales son las venas mamarias internas, las intercostales,
que van a formar a las venas ácigos y las diafragmáticas superiores. Las venas mamarias internas siguen el trayecto de la arteria y van a desembocar en el tronco venoso braquio cefálico. Recibe las mismas venas colaterales que da la arteria mamaria interna. Las venas intercostales siguen el trayecto de las arterias. A la derecha, las tres primeras se unen para formar el tronco común de las venas intercostales superiores derechas, y las 9 últimas van a terminar en la vena ácigos mayor. A la izquierda, las 6 primeras van a formar el tronco común de las venas intercostales superiores izquierdas, y las demás van a desembocar en la vena ácigos menor. El tronco común de las 3 primeras intercostales derechas va a la vena ácigos mayor o a la vena subclavia. La vena ácigos mayor es continuación de la vena lumbar ascendente del lado derecho, penetra al tórax por el orificio diafragmático que da paso también a la cadena simpática, sigue la parte lateral derecha de los cuerpos vertebrales. Al llegar al nivel del tercer o cuarto espacio intercostal, se curva hacia un gancho llamado callado de la ácigos, pasa por encima del bronquio derecho y termina en la parte inferior de la vena cava superior. En su trayecto recibe a las 9 últimas venas intercostales derechas, también a las venas bronquiales, esofágicas y mediastinales. El tronco común de las venas intercostales superiores izquierdas va a desembocar en la ácigos menor o también en la ácigos mayor. La ácigos menor nace en el abdomen, donde continúa a la vena lumbar ascendente del lado izquierdo, penetra en el tórax por el orificio también por donde pasa el simpático, y va a seguir por el lado izquierdo de la columna vertebral, y a nivel de la séptima u octava vértebra dorsal se dirige hacia adentro, hacia la derecha, para terminar en la ácigos mayor. En su trayecto va a recibir las 6 últimas venas intercostales izquierdas, y también va a recibir a las venas bronquiales izquierdas, mediastinales y esofágicas. Y a veces también recibe el tronco común de las 6 primeras intercostales izquierdas, aunque estas venas intercostales superiores izquierdas a veces forman la hemiácigos superior que va a desembocar en la ácigos mayor. Las venas diafragmáticas superiores nacen por detrás del esternón, siguen al nervio efrénico y van a desembocar en el tronco venoso braquio cefálico. Las venas viscerales son las venas del timo, que son las venas tímicas, las venas del pericardio, las venas pericárdicas, las del esófago. Las mediastinales son venas delgadas que desembocan en los troncos venosos brachiocefálicos. Las que vienen del parénquima pulmonar, que son las venas bronquiales, terminan generalmente en las venas ácigos. Las venas del raquis comprenden las venas intrarraquídeas, las venas de los cuerpos vertebrales, las venas de la médula y las venas extrarraquídeas. Las venas intranetorraquídeas siguen una dirección longitudinal desde el agujero occipital hasta el coxis. Van a formar venas longitudinales anteriores que están situadas en la cara posterior de los cuerpos vertebrales, cerca de los pedículos. Las venas longitudinales posteriores, que están situados a lo largo de las láminas vertebrales.
Estas venas están unidas entre sí por anastomosis, formando así un círculo venoso completo a nivel de cada netovértebra. A nivel de los agujeros de conjunción salen estas venas intrarraquídeas para desembocar en las venas extrarraquídeas. Las venas de los cuerpos vertebrales forman en el interior de los cuerpos cavidades que recuerdan a las venas del diploe y van a desembocar por detrás en las venas intranetorraquídeas y por delante en las venas extranetorraquídeas. Las venas de la médula espinal forman una red perinetomedular que va a desembocar en las venas extranetorraquídeas. Estas venas medulares se van a ver con detalle cuando se hable de la médula netoespinal. Las venas extranetorraquídeas forman por detrás de la columna vertebral un plexo, el cual se comunica con las venas intrarraquídeas posteriores por medio de ramas que atraviesan los ligamentos amarillos. Estos ligamentos amarillos son los que unen una lámina vertebral con la otra. Y por otra parte, también van a tener una conexión con el plexo netovenoso neto de conjunción que viene de las venas intranetorraquídeas. En la región cervical, estas venas extrarraquídeas van a dar lugar a las venas yugulares posteriores que van a terminar en el tronco venoso neto brachiocefálico.